Hay un papel con letras médicas que cambió tu manera de respirar. O quizás es el de alguien que amas, y desde ese momento cada síntoma se siente como una sentencia. Pero hoy quiero decirte algo que necesitas escuchar antes de que el miedo siga escribiendo el final de esta historia. Tu cuerpo, con todo lo que enfrenta ahora mismo, sigue estando en las manos de alguien que no se sorprendió con ese diagnóstico. Sabes exactamente de qué hablo. Ese resultado que llegó y cambió la forma en que ves el futuro. Esa palabra que el médico dijo con calma profesional, pero que a ti te sacudió por dentro. Ese cuerpo que antes dabas por sentado y que ahora sientes como un territorio desconocido, lleno de preguntas que nadie te puede responder con certeza todavía. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el diagnóstico que hoy te asusta no tiene la última palabra sobre tu vida. Vas a descubrir una historia bíblica que expone algo que casi nadie considera cuando enfrenta una enfermedad grave. Y sobre todo vas a recibir la palabra exacta que necesitas para dejar de mirar tu cuerpo con terror y empezar a mirarlo con la misma confianza con la que Dios lo mira. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si sientes que esta palabra te está tocando justo en ese lugar donde el miedo se ha instalado con más fuerza, suscríbete a este canal ahora, porque aquí Dios habla cada día a personas que están enfrentando exactamente lo que tú enfrentas hoy. Y si esa palabra, diagnóstico, resuena en tu vida de alguna manera, ya sea la tuya o la de alguien que amas, dale like antes de seguir escuchando. Ese gesto simple permite que esta palabra llegue a alguien más que hoy, en algún hospital, en alguna sala de espera. También necesita escucharla. Empecemos. Hay una diferencia enorme entre un diagnóstico y una sentencia. Un diagnóstico describe lo que está ocurriendo en tu cuerpo en este momento específico. Una sentencia describe algo que ya está decidido, cerrado, sin posibilidad de cambio. Y el problema es que la mente, cuando escucha ciertas palabras de un médico, tiende a convertir automáticamente lo primero en lo segundo. Escuchas el nombre de la enfermedad, y en cuestión de segundos tu mente ya construyó el final completo de la historia, sin que ese final haya sido escrito todavía por nadie. Pero hay una historia en la Biblia que expone esto con una crudeza que sorprende a quien la lee con atención, porque describe a una mujer que vivió con un diagnóstico crónico durante 12 años, sin ninguna cura, sin ninguna esperanza médica, y que sin embargo se convirtió en uno de los relatos más poderosos de todos los evangelios. La Escritura la describe simplemente como una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. No sabemos su nombre, no sabemos su historia completa, pero sabemos algo devastador sobre lo que había vivido. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin lograr ninguna mejoría, sino que, al contrario, iba de mal en peor. Detente en esa frase un momento. 12 años. No fueron 12 días de tratamiento ni 12 meses de incertidumbre. Fueron 12 años completos de una condición que no solo drenaba su cuerpo, sino también sus finanzas, su energía y probablemente también su esperanza. 12 años de médicos que probablemente le dieron distintos diagnósticos, distintos tratamientos, distintas promesas que nunca se cumplieron. Y hay algo más en esa condición que la mayoría de las personas hoy no comprenden del todo, pero que en la cultura de esa época era devastador de una manera adicional. Según la ley de ese tiempo, una mujer con ese tipo de sangrado era considerada ritualmente impura. Eso significaba que no podía tocar a otras personas sin transmitirles esa impureza. No podía participar plenamente en la vida religiosa de su comunidad. No podía siquiera sentarse cerca de otros sin generar distancia y rechazo. Así que esta mujer no solo cargaba 12 años de enfermedad física, cargaba 12 años de aislamiento social, 12 años sintiéndose como alguien contaminado. Alguien que debía mantenerse alejado de los demás para no contaminarlos también a ellos. Pero aquí es donde todo cambió. Un día, esta mujer escuchó que Jesús estaba pasando cerca, rodeado,
como siempre, de una multitud enorme que lo seguía a todas partes, y tomó una decisión que, considerando todo lo que había vivido, requería una valentía extraordinaria. Decidió acercarse a esa multitud, a pesar de que su condición le prohibía tocar a otras personas, a pesar del riesgo de ser reconocida y avergonzada públicamente si alguien se daba cuenta de quién era. La Escritura describe su razonamiento interno con una simpleza que revela exactamente el tamaño de su fe. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. No pidió una consulta privada. No pidió que Jesús la tocara directamente a ella, algo que, considerando su condición de impureza ritual, hubiera sido casi impensable pedir en público. Solo creía que con tocar el borde de su manto sería suficiente, y se abrió paso entre la multitud, entre cientos de personas que probablemente la empujaban sin darse cuenta de lo que estaba viviendo por dentro, hasta que finalmente logró tocar el borde del manto de Jesús. Y al instante, según describe la Escritura, su flujo de sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. 12 años de enfermedad, terminados en un segundo, con un toque tan discreto que nadie más en esa multitud se dio cuenta de lo que había ocurrido. Sin embargo, el verdadero problema todavía no había aparecido, porque Jesús se detuvo en medio de la multitud y preguntó algo que dejó a sus propios discípulos desconcertados. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos, viendo la enorme cantidad de gente que lo rodeaba, empujándose de todos lados, le respondieron casi con incredulidad. Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús insistió, mirando alrededor para ver quién había hecho eso, porque él sabía que había salido poder de él. Y entonces esta mujer, que probablemente esperaba desaparecer entre la multitud, sanada en silencio, sin que nadie más supiera lo que había pasado, tuvo que enfrentar el momento que menos esperaba. La Escritura describe que ella, viendo que no podía esconderse, vino temblando y, postrándose delante de él, le declaró toda la verdad delante de todo el pueblo. Piensa en lo que esto significaba para ella. Después de 12 años escondiendo su condición, después de 12 años de vergüenza y aislamiento, ahora tenía que declarar públicamente, delante de una multitud completa, exactamente quién era y qué había hecho. Y este detalle lo cambia todo, porque Jesús no la reprendió por haberlo tocado sin permiso, ni la avergonzó frente a la multitud por su condición de impureza. Le dijo algo que probablemente ella recordaría por el resto de su vida. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjate en la palabra que usó, hija. No la trató como una interrupción, ni como alguien que había violado las reglas sociales de esa época al tocarlo estando ritualmente impura. La trató como familia y le confirmó, delante de todos los que la habían visto alejarse de la sociedad durante 12 años, que ya no cargaba esa condición. Estaba sana, completamente y en paz. Y aquí es donde debemos detenernos, porque hay algo profundamente importante que esta historia revela sobre cómo Dios se relaciona con tu propio diagnóstico. Esta mujer vivió 12 años de un problema médico que ningún doctor de su época pudo resolver. 12 años de tratamientos fallidos, de dinero gastado sin resultado, de un cuerpo que seguía deteriorándose a pesar de todos los esfuerzos humanos disponibles. Si alguien tenía motivos para creer que su condición era definitiva, incurable, permanente, era exactamente esta mujer, pero su historia demuestra algo que necesitas escuchar hoy con toda claridad. Los límites de la medicina de una época no son los límites del poder de Dios. Lo que ningún médico pudo resolver en 12 años cambió en el instante en que ella se atrevió a acercarse con fe, en lugar de quedarse en su casa rindiéndose ante lo que parecía inevitable. Sin embargo, hay algo más profundo detrás de esta historia que quiero que consideres. Porque no todas las historias de sanidad en la Biblia terminan de la misma manera instantánea que la de esta mujer. Y sería deshonesto de mi parte hacerte creer que la fe siempre resulta en una curación inmediata y visible,
porque eso no es lo que la Escritura enseña de manera completa. El apóstol Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia del cristianismo, describió en una de sus cartas que tenía algo que él llamó un aguijón en la carne, una condición física que le causaba sufrimiento constante. Y Pablo describe que rogó al Señor 3 veces que esa condición fuera quitada de él. Pero la respuesta que recibió no fue la sanidad instantánea que quizás esperaba. Fue algo distinto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa algo que necesitas escuchar con toda honestidad, porque este mensaje no estaría completo sin decírtelo. Dios no siempre responde a un diagnóstico quitándolo de inmediato. A veces responde dándote la fuerza para atravesarlo, sosteniéndote en medio de él, de una manera que se vuelve visible con el tiempo, aunque el cuerpo mismo todavía esté enfrentando la batalla. Y esto no es una contradicción con la historia de la mujer del flujo de sangre. Es un recordatorio de que Dios trabaja de maneras distintas según lo que Él sabe que es necesario en cada historia específica. Aunque nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, no siempre entendamos por qué una situación se resuelve rápido y otra requiere un camino más largo. Lo que sí es consistente en ambas historias, tanto en la sanidad instantánea de esta mujer como en la fortaleza sostenida que recibió Pablo, es algo que quiero que grabes en tu memoria. En ningún momento, ni en un caso ni en el otro, Dios estuvo ausente. En ambos casos, su presencia y su poder estaban activos, incluso cuando la manifestación de esa presencia se veía completamente diferente. Y entonces sucedió algo que nadie vio venir, en otra historia que expone este mismo principio desde un ángulo distinto. Había un hombre ciego de nacimiento, alguien que nunca había visto absolutamente nada en toda su vida, y que la gente de su época asumía que su ceguera era el resultado de algún pecado, ya fuera de él mismo o de sus padres. Cuando los discípulos de Jesús lo vieron, le preguntaron directamente, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y la respuesta de Jesús desafió completamente la lógica que ellos, y probablemente tú también en algún momento, han aplicado a su propio diagnóstico o al de alguien que aman. Jesús respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Detente en esa respuesta. Jesús no dijo que la ceguera era un castigo, ni el resultado de algo mal hecho. Dijo que esa condición específica existía como el escenario donde algo de Dios se iba a manifestar de una manera que de otro modo no hubiera sido posible ver. Y esto es exactamente lo que quiero que consideres hoy sobre tu propio diagnóstico, o el de la persona que amas y por quien estás orando ahora mismo. Esa condición no existe porque Dios te está castigando, ni porque hiciste algo mal, ni porque Él dejó de cuidarte por un momento. Existe dentro de una historia más grande que todavía no ha terminado de escribirse. Jesús se acercó a ese hombre ciego, hizo lodo con tierra y saliva, lo puso sobre sus ojos y le dijo que fuera a lavarse en un estanque específico. El hombre obedeció, fue, se lavó y volvió viendo por primera vez en toda su vida. Y el pueblo entero que lo conocía quedó completamente asombrado, porque el mismo hombre que habían visto mendigar durante años, ciego desde su nacimiento, ahora caminaba entre ellos con sus ojos completamente abiertos. Pero mira lo que necesitas escuchar en este momento del mensaje. Ese milagro no ocurrió el primer día que ese hombre nació ciego. No ocurrió cuando era niño, ni cuando era joven. Ocurrió en el momento exacto que Dios había determinado, después de años, quizás décadas, de una condición que parecía completamente permanente e irreversible. Esto significa que el tiempo que estás esperando por una respuesta sobre tu diagnóstico o sobre el de la persona que amas no es evidencia de que Dios se olvidó. Puede ser de una manera que hoy no logras entender, completamente el tiempo exacto que se necesita antes de que algo se manifieste de una forma que todavía no puedes ver. Salmos 139, versículo 13, describe algo profundamente íntimo sobre la relación de Dios con tu cuerpo.
algo que necesitas recordar especialmente en este momento. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y más adelante, en el versículo 16, continúa: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto significa que tu cuerpo, con cada célula, con cada órgano, con cada sistema que hoy está siendo examinado por médicos que intentan entender lo que está ocurriendo, fue formado originalmente por alguien que conoce cada detalle de su funcionamiento mejor que cualquier especialista, mejor que cualquier estudio, mejor que cualquier diagnóstico escrito en un papel. Esto no significa que la medicina no sea importante, ni que debas ignorar el tratamiento que los médicos recomiendan. Al contrario, la sabiduría médica es, en muchos sentidos, una expresión del cuidado que Dios provee a través del conocimiento humano. Pero significa que detrás de cada médico, detrás de cada tratamiento, detrás de cada resultado que todavía no conoces, hay una presencia mayor que sigue teniendo la última palabra sobre tu historia completa. Isaías 41, versículo 10. Lo describe con una promesa directa que quiero que recibas hoy exactamente como si Dios te la estuviera diciendo a ti en este momento. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice que nunca vas a enfrentar dificultades en tu cuerpo. Dice que en medio de esas dificultades no estás solo y que hay una fuerza disponible para ti que no depende únicamente de tus propios recursos ni de tu propia fortaleza. Así que quiero que recuerdes 3 cosas concretas la próxima vez que el miedo relacionado con ese diagnóstico regrese a tu mente. Primero, que la mujer del flujo de sangre vivió 12 años de un problema que ningún médico de su época pudo resolver. Y aún así, el poder de Dios no estaba limitado por esos 12 años de fracaso médico. Su historia terminó de una manera que nadie hubiera podido predecir mientras estaba en medio de la enfermedad. Segundo, que incluso cuando la respuesta no llega de manera instantánea, como le ocurrió a Pablo, la presencia de Dios sigue activa, sosteniendo, dando fuerza suficiente para atravesar lo que parece imposible de atravesar solo. Y tercero, que tu condición actual, sea cual sea, no existe fuera del conocimiento de alguien que formó tu cuerpo desde el principio y que sigue teniendo autoridad sobre cada célula, cada órgano, cada sistema que hoy está siendo examinado. No tienes que fingir que no tienes miedo. Esta mujer se acercó temblando. La Escritura lo describe exactamente así. Puedes sentir el peso real de esta situación y aún así, en medio de ese temblor, dar el paso de acercarte con fe en lugar de quedarte paralizado por el terror. Si esta palabra te tocó hoy, quiero pedirte algo antes de que sigas con tu día. Escribe en los comentarios: Dios, mi cuerpo está en tus manos y no temo al diagnóstico. No lo escribas como una frase vacía, escríbelo como quien finalmente decide dejar de cargar solo el peso de esta batalla. Si conoces a alguien que hoy está enfrentando un diagnóstico difícil, ya sea el propio o el de alguien que ama, comparte este mensaje con esa persona ahora mismo. Puede ser exactamente la palabra que necesita en este momento. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque mañana Dios tiene preparada otra palabra, exactamente para lo que estás enfrentando esta semana. Porque la paz que buscas no está en tener ya todas las respuestas médicas resueltas, está en confiar en que la misma mano que formó tu cuerpo desde el vientre de tu madre, la misma mano que sanó a una mujer después de 12 años de enfermedad incurable, sigue teniendo autoridad sobre lo que hoy enfrentas, más allá de lo que cualquier diagnóstico pueda decir.